Buenos días, Ángel, ¿cómo estamos? Aquí, amigo mío, con un poquito de frío en esta mañana nublada. Sí, ¿verdad? Sí. Pero con estos climas se antoja hablar de arte, ¿qué te parece? Me encanta hablar de arte con una chimenea detrás, amigo mío. No hay nada que me guste más. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con este programa en donde tocaremos aspectos del arte? Sí. ¿Y qué te parece si tú presentas a tu invitado del día de hoy? Invitado del día de hoy, amigos míos de la Cámara Nacional de Comercio y de toda la gente que amablemente nos ve y nos sigue. Hoy está con nosotros un gran artista plástico, se llama Alberto Penagos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? Gracias. ¿Cómo te trata México? Muy bien. ¿Sí? También con algo de fresquito, y nublado, pero bien. Qué bueno. Muy rico volver después de un rato de estar fuera a un lugar que pues finalmente es tu lugar, ¿no? Sí, pues fíjate que aquí hemos entrevistado ya varias veces a artistas que por alguna razón radican fuera de México o que son mexicanos y que en algún momento se han ido, y bueno, tú vas a ser uno de esos casos. Entonces vamos a empezar nuestra entrevista, amigo. ¿Tienes algo que preguntarle? No, adelante. Pues la pregunta que a mí siempre me surge como inicial es: ¿por qué te dedicas al arte? Pues yo desde que empecé a pintar, que fue cuando tenía aproximadamente 16 años, 15 años, ya de manera, pues empezando a abordar las técnicas que tienen que ver con la pintura de caballete y el óleo y todas estas técnicas, pues me enamoré, ¿no? De eso. Yo encontré pues un canal para poder hablar, y en donde me reconfortaba mucho, y pasaba varias horas desde ese momento pues pintando, en principio como hobby, pero ya con un vínculo muy fuerte y silencioso quizás en ese momento, ¿no? Ajá. Y ya fue después al término de la preparatoria, y eso cuando toca ya elegir qué te vas a dedicar, que yo ya sabía que lo tenías muy claro, mi vida a esa carrera. Entonces realmente pues fue una conexión, un impulso de adentro, ¿no? Previo a esta etapa dibujaba pues más como hobby. Hubo un rato en que hice hasta graffiti, cosas así, caricatura y demás, pero fue hasta ese momento de la prepa, y cuando empecé a vincularme con materiales digamos los materiales clásicos del arte, ¿no? Que lo conecté con eso y quise ya arroparlo como un proyecto de vida. ¿Hubo un parteaguas, algún evento que dijeras, a partir de que me pasó esto, dije, me voy a dedicar a eso? ¿O siempre lo trajiste desde niño? ¿Algún familiar se dedica al arte y te lo transmitió? ¿Cómo fue? Pues tengo familiares que se dedican al arte, pero no a la plástica de manera profesional, aunque algunos pintan. Tengo más bien familiares que se dedican a las escénicas y hacen producción de teatro, actores y ese tipo de cosas por parte de mi mamá. Tuve un primo que se dedicó al tatuaje y a dibujar, y al tatuaje y al body painting y todo esto, que ya falleció algunos años. Entonces, y todo esto por la vía materna, ¿no? Por la familia de parte de mi mamá. Entonces yo creo que de alguna manera la inquietud a lo mejor ahí viene por ese lado más que por otras vías. Y pues yo creo que eso fue la motivación. De niño dibujaba, pero eso más como hobby, como pues cualquier persona que agarre y se pone a dibujar alguna cosa, ¿no? Recuerdo que dibujaba. No eras de los niños que decía, a ver, Alberto, que pase al pizarrón y nos haga un dibujo aquí. No eras de los que los maestros. Sí, me habrá tocado alguna ocasión. ¿Cómo me daban envidia? Ilústrame. Haz una casita por aquí que te quedan muy bien, ¿no? Sí, seguro me pasó, pero más adelante, no tan niño. Y fíjate, voy a decir algo. Es que ahorita que empiezas a platicar, empiezo a evocar mis tiempos de primaria. Y tengo muy buenos amigos de la sección primaria, ¿no? Okay. Y uno de ellos, zurdo, por cierto, que no sé si también, eso es otra pregunta, si a los zurdos se les da más la pintura o no, pero ya luego lo platicamos. Él era zurdo, fíjate. ¿Tú eres zurdo? Fíjate. Yo soy zurdo. y pues, otro zurdo allá tras las cámaras tenemos a Chava que le pone con la zurda el play. Y pues resulta que él se llama
Arturo Ortega. Arturo. Y es de los pocos que conozco que es del mismo día que yo, del 20 de septiembre. Te conozco a 2 o 3 personas que cumplen años el mismo día. Y recuerdo qué bruto, qué estilo para dibujar, para ser un niño de entre los 8 y los 10, 12. Y en una ocasión hizo un busto de muy buen tamaño de Napoleón Bonaparte, que dices, no, pues este es Napoleón, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo los ojos, que le veías la mirada y todo esto, ¿no? Y alguien por ahí, pasaron los años, me decía, si tú ves a un artista que pinta muy bien los ojos, quiere decir que es muy, muy buen artista. Pregunta, ¿tú qué opinas de eso? De que si el artista capta la mirada de una persona en un lienzo, etcétera, ¿será o se le podrá catalogar un buen artista? Yo creo que, bueno, a ver, en principio... Por la mirada, ¿eh? Sí. En principio, pues depende de la línea pictórica que cada artista quiera llevar, ¿no? Claro. Porque, pues, no se puede hablar no se le puede decir a un pintor abstracto, por ejemplo, pues que no pinta figura, ni ojos, ni caras, ni nada figurativo, pues tasarlo sobre ese mismo lenguaje, pero probablemente dentro de la pintura figurativa, sobre todo la que tiende hacia el realismo, claro, pues puede ser una medida que asombra. Hacer un buen trabajo de ojos y conectar con la mirada y que exprese esos ojos, pues bueno, puede ser a lo mejor una característica importante a la hora de hacer, pues principalmente un rostro, ¿no? Sí, fíjate qué buena respuesta, porque ahorita que mencionaba respecto de lo figurativo y lo amplio que es lo figurativo, ¿no? Está el retrato dentro de la figura humana, y me imagino que, o sea, ya en esa línea, hacer unos buenos ojos no solo debe ser bueno, debe ser importantísimo. Sí. Hacer buenos ojos. Salen chuecos, pues no sé, ¿no? Ya valió gorro. Pero me hiciste recordar las chicas de Sauvignon, ¿no? Que ahí ves muchos ojos, ¿no? En esta famosísima pintura de Picasso. Si te preguntaran cuál es tu estilo, cómo definirías la rama de pintura o de estilo que tú haces, ¿qué respondes eso? Pues yo, a ver, principalmente soy un artista figurativo. Tiendo, y el eje medular de mi obra ha sido siempre la figura humana. La figura humana. Ya decir, por ejemplo, poner estos adjetivos como de hiperrealista o realista o esto, yo no me clavo personalmente mucho en definir eso. Y digamos que, porque además es como muy genérico, se ocupa ya de forma muy genérica, ¿no? Entonces, si hay algo que está muy detallado, bueno, ya es hiperrealista, aunque probablemente no lo sea, porque cada línea tiene su propia estructura, ¿no? Sí. Entonces, yo prefiero decir que soy un artista figurativo, porque además intervengo con muchos materiales, la obra distintas, no hago solamente la pintura de óleo sobre tela clásica, sino busco experimentar y busco incorporar otros materiales que muchas veces son extrapictóricos y que no se utilizan, digamos, de manera pues tan común quizás, sí, ¿no? Sí. Aunque en México principalmente hay una cultura de la experimentación pictórica bastante amplia, no solamente en la pintura figurativa realista, digamos, o con estos lineamientos, sino en la abstracción y en muchas otras áreas, ¿no? Y viendo un poco esto de tener un proyecto, ahorita comentabas que hay proyectos distintos, ¿qué es lo primero que tienes tú para desarrollar un proyecto? ¿Un gusto propio? ¿No? Tengo ganas de esto y te vas por ahí, o de repente surge una idea, no sé, ¿de dónde vas recabando el proceso creativo? El proceso creativo, como para inmediatamente tomas 3, 4 elementos, no lo sé, y los proyectas, o sea, como si fuera un embudo, ¿no? Con una visión amplia y se va hacia un objetivo. Desde el lugar de la temática. Pues me interesa mucho la obra que tiene que ver con cuestiones sociales. Entonces,
parte de mi producción ha estado dedicada a esa disciplina. Después el interés surgió principalmente a partir de que tuve la gran oportunidad de trabajar con el maestro Rafael Cauduro en los murales para la Suprema Corte de Justicia. Que pues era un proyecto que estaba completamente encauzado a una temática social, ¿no? Y desde ahí después empecé como a ver otros artistas y a conocer más obra, etcétera, y me llamó mucho me llamó mucho el poder desarrollar proyectos que tuviesen este carácter en mi obra, porque me parece muy, ya a título personal, creo que el arte es puede funcionar como un reivindicador social. Te aporta herramientas desde el área de la cultura, claro, y de sus propios lenguajes como que pueden ayudar también a generar una mejor sociedad, ¿no? Entonces, parte de mi producción ha estado como absorbida por estos temas, ¿no? La violencia de género, las cuestiones de justicia, etcétera, la migración, todo este tipo de temáticas, en donde, bueno, puede recaudar información por todos lados, ¿no? Está al alcance de todos lados. O sea, si bien entiendo, entonces tú ves una problemática, alguna situación social y vas generando una composición que represente esa problemática. Sí, en algunos casos, cuando abordo este tipo de obra que me interesa, pues averiguo, investigo acerca de los casos que voy a pintar y con base en eso hago ya bocetos, desarrollo más o menos la idea, voy articulando algunos elementos con otros. Hay algunas que están como proyectados para hacer una serie de obras de Caballete, y hay otras que se pueden llevar a un proyecto mural, por ejemplo, y cosas así, y tengo muchos bocetos relacionados con estos temas, pero tampoco toda mi obra está encauzada a las temáticas sociales y eso, ¿no? Porque además son obras que van después a estas sociales, son obras que después van a converger en ciertos espacios. Tienen como ciertos destinos, no solamente los que a uno le gustaría que tuviesen, sino pues no tienen lugares específicos en donde pueden dialogar además mejor, dada la temática, con el público. Entonces, y por otro lado, pues retomando el eje medular de mi obra siempre ha sido como la figura humana, pues no sé, me apoyo luego de mitologías, desde la mitología griega hasta la mitología, no sé, religiosa, y desarrollo pasajes y los boceto y cosas que me van llamando la atención. Articulado también con elementos que se me ocurren, ¿no? Que no sé, a medida que voy desarrollando una idea, digo, bueno, este elemento puede quedar aquí, y muchas veces le encuentras el significado a esos elementos después de haber articulado la idea, ¿no? Ya cuando ves el conjunto y ves cómo dialogan unos con otros, dices, bueno, esto lo puse porque quería decir esto, ¿no? En conjunto con lo demás, no de manera aislada. Entonces se vuelve como una cuestión satelital, ¿no? Tienes a la figura humana, que en mi caso es lo que dirige la obra, la producción, y después se van articulando otras cosas para generar ¿Figura humana femenina o masculina, o es indiferente? Pues realmente hago de las dos. Probablemente he hecho más figura femenina, sin embargo tengo también muchas obras con desarrollos con figuras masculinas, porque además la misma idea te va exigiendo, ¿no? Bueno, en mi caso por lo menos, hay muchas ideas y obras que me exigen un perfil de persona específico, ¿no? Por ejemplo, hice ahora con la pandemia, que tú has visto algunos de esos cuadros, empecé a desarrollar una serie de obras al respecto de la pandemia y el impacto psicológico que tiene más allá del físico, ¿no? Que tuvo todo este confinamiento tan largo y todo eso, que es otro de los temas que me interesan mucho, todas las cuestiones psicológicas y neurológicas y todo esto. Me gusta mucho la psiquiatría, me gusta mucho todas esas temáticas. Entonces, en este caso de la serie sobre la pandemia, quise como encauzarla hacia esa vía, y busqué personajes que
físicamente tuviesen un impacto dirigido, que me pudieran proyectar la intención, aunado a que a veces también los produzco un poco y les pongo algunos elementos y puedo jugar con maquillajes o puedo jugar con cosas así para hacer las fotos que después se vuelven en obra, ¿no? Ahorita que mencionabas todas estas tendencias que luego tienes, me hiciste recordar a José Luis Cuevas, ¿no? José Luis Cuevas tenía también esta visión de la pintura, ¿no? Con gente relacionada en temas psicológicos y todo esto. ¿Tú qué opinas en ese sentido, Ángel? Pues sí lo tenía, pero bueno, siento que José Luis Cuevas se va por un rumbo un poquito más distinto, ¿no? No dentro de lo figurativo. Pero bueno, su producción me encanta. José Luis Cuevas. Me encanta su clavadez, por decirlo de una manera. Yo, si estuviera vivo igual me mata, ¿no? Pero sí, no, pues, él decía, y me parece algo que siempre cuando tengo oportunidad lo vuelvo a decir. Él decía, yo nada más para empezar a pintar primero caliento. Y son 2 horas de puro dibujo diario. O sea, el cuate se lo tomaba tan en serio que el dibujo era para él. Y sin embargo, él no hacía realismo, ¿no? Ni lejanamente. Él hacía sus personajes, ¿no? y hacía sus composiciones que se alejaban bastante de una situación real, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Y una cosa que te quería preguntar, mi querido Alberto, ¿tú dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Tuviste maestros? Ya nos acaba de decir uno, pero ¿tuviste más maestros que te aportaran a tu proceso? Sí, en esta época, cuando les comentaba sobre los 15 años de edad, que fue cuando empecé a pintar, primero entré a una academia en Cuernavaca. ¿Eres de Cuernavaca? Yo soy de la Ciudad de México. Yo nací aquí, pero me fui a los 11, 12 años a Cuernavaca y radiqué ahí por, pues, como casi 20, ¿no? Un poco menos de 20. Bueno, ya después, más mayor, ya estuve intercalando y me fui fuera de México, regresé, estuve en la ciudad otra vez, volví a Cuernavaca, pero estuve mucho tiempo en Cuernavaca y empecé a pintar allá. Y en este periodo de cuando empezaba, primero entré a tomar un pequeño curso era como la Academia de Artes que pertenecía a la Universidad del Estado. Pero curiosamente, cuando entré a tomar clases, al poco tiempo, como a los 2 meses quizás o 3, estalló una huelga muy grande y cerraron todas las dependencias que tuviera que ver. ¿A nivel prepa o ya primeros años de...? No, esto fue en la prepa. En prepa, ¿no? Sí, de hecho era un taller y unos cursos que yo empezaba a tomar aledaño a estar estudiando la preparatoria. ¿En dónde está este instituto? ¿O ya no sé si todavía siga, probablemente sí. Está sobre Avenida Morelos, en el centro, frente al SEMA, que es como otra academia. Claro, sí. Ajá. Había una que era como la dependencia artística de la Universidad del Estado. Muy cerca del parque, ¿cómo se llama este? Jardín Borda, ¿no? Sí, a una cuadra. Sí, para los que no ubican Cuernavaca, seguramente ubican el Jardín Borda, la catedral. Ahí, sí, aledaño a eso, ¿no? A un par de calles de estos 2 espacios. Y bueno, cierran todas las instituciones y yo me quedo ahí como volando un poco, y era tantas mis ganas por aprender y por pintar y por eso que iba mucho a ver, yo con completo desconocimiento, porque además mi familia cercana, es decir, mis papás y eso no tienen ningún acercamiento con las artes, ni conocían a gente del medio ni nada. En lo absoluto, yo fui ahí como el que quería hacerlo. Explorando totalmente. Y en un inicio sin tener absolutamente definido que eso me iba a dedicar, porque todavía no llegaba a ese momento. Entonces iba como a ver a los jardines del arte y esto, y me ponía a ver las exposiciones ahí y así. Y era tanto tantas vueltas, tanto tiempo que pasaba viendo a estos pintores que estaban exponiendo ahí, que me empecé a hacer amigo de ellos. Y después un par de ellos, fundamentalmente uno que fue con el que más tiempo pues estuve cercano a él y él me estuvo enseñando. Pues fueron los que mis primeros mentores, digamos, de una manera formal. Fue un paisajista muy local de Morelos, se llama Jesús Aguirre, sobre todo,
Previo a eso estuve con No lo ubico, Virgilio fíjate. Lara Ok. y así, pintores muy locales, Ok, ¿no? Que en ese momento yo, ávido de querer aprender Sí, más claro. y eso, Ajá. pues los fui conociendo y me fueron invitando y así llegué a ellos. Y con este paisajista, porque el otro además falleció desafortunadamente, con este paisajista hicimos mucha amistad y estuve más tiempo con él y fue, digamos, el que me dio una formación sólida inicial de los materiales, de utilizar los materiales. Yo ya tenía inquietud de hacer figura humana, entonces me decía, bueno, si ese es tu interés, pues vamos a dibujar gente y vas a estudiar Qué buena anatomía onda. y vas a estudiar y ponte a dibujar los huesos y ponte a dibujar y luego en los cafés nos íbamos a tomar café y ponte a dibujar a la gente. Entonces, para Wow. hacer mano y todo Qué bien. esto, Ajá. y además de una manera como integral, ¿no? Porque no me decía dibuja a la gente nada más, sino para que haya una buena figura humana con la tendencia que yo quería, que era el realismo, tiene que haber también conocimientos anatómicos, por lo menos de la forma de la anatomía. Entonces, pues complementábamos como desde varias áreas toda esta enseñanza. Y me fue muy útil. Ya después seguí yo continuando pintando con él hasta que llegó esta oportunidad de los murales de la Suprema Corte que comentaba hace un rato, que fue un proyecto muy largo. Ok, bueno, pues ahorita te vamos a preguntar más de ese proyecto que me parece súper interesante. Vamos a un pequeño Vamos a corte, terminar amigo. este bloque Ok. y vamos a continuar en unos minutos, así es que no se vayan, estimados amigos de la Cámara Nacional de Comercio. Continuamos en este nuevo bloque. Ángel, ¿qué te parece si nos ayudas a recordar a todos estos patrocinadores y nuestras redes? Vamos a empezar por nuestras redes para Nuestras que también redes. Alberto nos pueda dar sus Nos redes comparta las suyas. y es el momento de echar las redes al mar. Así Venga es, de ahí. amigo mío. Mira, ya después de un año de decirlas, ya mejor las apuntamos. Aquí las Claro. tengo a la mano. Tenemos a YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Bueno, esas como que son las que casi que toda la gente ve, ¿no? Exacto, Pero ajá. también estamos en iHeartRadio, estamos en Amazon Music, en Alexa y Apple Podcast. Y todo como La Chimenea, el La podcast. Chimenea, el podcast. ¿Tú tienes redes sociales, mi querido amigo? Sí, sobre todo la que ocupo es Instagram, es donde estoy más activo. Ok. Es Alberto-Penagos-Studio, sin la E inicial, Ok. desde la S. Ahí podemos ver tu obra. Exactamente, la obra y bueno, algún mensaje o algo también por esa vía. Y tengo la página del website, ¿no? Que No. es www.albertopenagos.com. Ah, ok, muy bien. Oye, Penagos es un apellido, oriundo de dónde. Platícanos de tu apellido. Es un apellido griego originalmente. Sí, griego. Después de Grecia se fueron muchos a España, principalmente a la zona de la región de Cantabria, Ok. que de hecho hay un pequeño pueblo, una pequeña ciudad allá que se llama así. Y de ahí, bueno, empezaron a... ¿Penagos? Penagos. Sí. Penagos, ok. Penagos. Ajá. Y empezaron a migrar ya hacia América y llegaron, bueno, hay varios lados, pero en México llegaron a Chiapas y a Veracruz, sobre todo. Y la parte de mi familia es de Chiapas. Mi abuelo ya nació aquí, etcétera, pero el origen es de griego. Grecia. Ok. Sí. Muy bien. Pues retomamos en donde nos quedamos ¿En en qué- el bloque en qué nos pasado. quedamos? Nos iba a contar algo, una etapa muy importante y muy interesante, me Sí. imagino, para todos los que nos escuchan, de cuando pudiste participar en el proyecto de los murales de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pues ese proyecto, digo, yo también me acerqué con la intención de aprender. Yo ya conocía por fotos la obra del maestro Cauduro y en ese momento acababa de iniciar el proyecto para el cual le prestaron el espacio de la Tallera Siqueiros, el museo que hizo David Alfaro Siqueiros, a propósito de los murales del Poliforum. Y como era un espacio que estaba ya diseñado para hacer murales, pues Se lo prestaron a... gestionaron por medio del Limba que pudiera elaborar este proyecto ahí, y había una especie de ventanas donde se podía ver trabajar al equipo y el desarrollo. Y pues al igual que iba a ver a los pintores de las etapas previas del Ajá. Jardín del Arte, pues yo iba a ver ahí cómo trabajaban. qué maravilla. Ajá. Hasta que de la misma forma me hice amigo Te fuiste. y nos fuimos ahí y yo pregunté por mi interés
la posibilidad de poder entrar a trabajar ahí y bueno, después de un rato se pudo y estuve prácticamente 3 años trabajando en ese proyecto, que fue un proyecto muy largo y muy grande. Digamos, el maestro Cauduro muere en el 2002, estábamos... 22. No, 22. Perdóname, 2022. Estamos hablando de qué año te incursionaste, te sumaste a este proyecto. Del 2007 al 2010. Del 2007 al 10 sí. es este Una proyecto. gran etapa Sí, para... finales del 2009, Sí, pero sí, o sea, prácticamente es que yo después de ahí, ya más como cercanía amistosa con él, todavía hicimos algunas cosas en el 2010, pero el proyecto de los murales concluyó en el 2009. ¿Cómo se emprendió este proyecto? Y digamos, tienes ahí al líder, ¿no? Al maestro Cauduro, y él dice, a ver, ¿cuánta gente era? Platícanos cuántas personas eran, a ti qué te tocó, o sea, qué te tocó estrictamente hablando, colaborar, cuál era el proceso, a qué horas se veían, a qué horas acababan, no lo sé, danos, ahora sí que adéntranos a estos murales de la Suprema Corte. Sí, pues el equipo era muy, muy pequeño. El equipo, a Cauduro no le gustaban los equipos muy grandes y no quería tampoco que hubiese alguien dentro de su equipo que tuviese que ver directamente con las artes, o sea, productores artísticos. Yo, bueno, llegué ahí y tuve esa gran oportunidad, pero desde esta perspectiva de que yo me dedicaba, ya pintaba y eso, y tenía la intención de hacer mi vida y mi carrera en torno a las artes y a la producción pictórica, pues fue como la primera persona en la que él aceptó. Yo tenía 19 años, era muy chico. Y bueno, era el equipo, éramos 5 personas contando al maestro. Y nosotros realmente hacíamos toda la parte mayormente hacíamos toda la parte de texturas y de materiales y esto que caracterizan a la obra de Cauduro, obviamente bajo su supervisión y todo, porque pues Rafael era muy, muy estricto en eso y sabía lo que quería. Sabía, ¿no?, cómo quería que quedaran las cosas. Entonces, ¿hizo algún examen o una prueba o algo así? Pues no, realmente fue eso. Yo iba a ver ahí cómo trabajaban y demás todos los días, o sea, como porque soy bastante terquito en algunas cosas, entonces iba y veía y me pasaba mucho tiempo ahí asomado y viendo y demás. Y hasta eso me invitaron a platicar con ellos, a pasar, pero no estaba el maestro en ese momento, porque daba la casualidad que el maestro tenía su estudio particular a un par de calles del museo. Y también estaba trabajando en sus cosas particulares, ¿no? No, en el mismo proyecto, pero a veces en su estudio, algunas etapas de ese mismo proyecto, porque una de las consignas era de ese mural era dedicarse de tiempo completo al proyecto, ¿no? Porque se estaba encomendado. Entonces, pues toda la etapa de preparar los paneles, que eran piezas muy grandes, se hacía en la tallera, y a veces algunas se bajaban y en otros momentos el maestro subía de su estudio a supervisar, a ver y a trabajar algunas cosas ahí. Pero en principio no estaba cuando yo me empecé a amistar con ellos, y después coincidimos yo me ausenté un tiempo por cuestiones de escuela. Yo estaba empezando la carrera ahí, y que no tenía que ver con las artes directamente, y después volví, coincidimos ya con el maestro, etcétera. Entonces yo ya había preguntado si podía trabajar, me habían dicho que estaban completos, pero cuando vuelvo y coincido con el maestro, había una vacante de la persona que recién habían contratado, o sea, previamente, y fue ahí como empezaron a pues armarse el rompecabezas para que yo pudiera trabajar, y llevaba unas fotos de unos cuadros que había hecho en ese momento, que eran cuadros pues de las primeras etapas mías, y el maestro Cauduro me pidió verlos en vivo y así, y me dijo, ¿sabes qué? Pues no te puedo contratar de planta porque estás pues todavía está estudiando. Sé que me dijeron que estabas estudiando, y pues yo no voy a interferir como en tus planes ni con tu familia ni nada, aunque mis planes eran no dijiste interfiera, ¿no? Maestro, interfiere. Pero me dijo, ven cuando quieras. Y pues naturalmente, como era lo que yo quería hacer, y ahí era lo que yo quería aprender, pues iba más ahí
que hacer las otras actividades pues curriculares, digamos. Y bueno, las jornadas eran, retomando tu pregunta, eran largas también porque pues el proyecto era muy demandante, ¿no? Fue un proyecto que duró 3 años y que originalmente estaba planeado o la encomienda era para que fuera un proyecto anual nada más. Y dada la complejidad de la obra de Cauduro y la profundidad de cómo se abordaron los temas, pues se fue extendiendo a 3. Entonces las jornadas eran muy muy largas, a veces eran las 11 o 12 de la noche y nosotros ya íbamos saliendo y llegaba el maestro, ¿sabes qué? Hay que hacer esto ahorita. ¿En serio? Qué barbaridad. Y al otro día pues temprano y así, ¿no? Y a veces sábados, fines de semana y así, porque el proyecto lo demandaba. Me imagino que la cantidad de aprendizaje tomado de ahí fue muy buena. Sí, sobre todo en perderle miedo a los materiales, a romper un poco cánones de la estructura clásica de las artes, a perseguir o ser fiel más bien hacia lo que quieres decir con tu obra. Todas estas partes, aunado a la parte técnica ya más motriz y de ejecución. Pero esta otra área fue muy muy útil para mí, ¿no? Y además, bueno, la amistad que después desarrollamos, no solamente con el maestro, sino con el equipo en general, pues fue muy grande. Y se conservó pues hasta ¿Alguna anécdota de esas que son buenas recordar y que no has platicado quizás en otras entrevistas, qué sé yo, de esas que luego no se saben y solamente se dan estando ahí en el frente de batalla con el maestro Cauduro? Algo que te recuerdes, no sé, alguna vivencia de estas que luego te sellan y dices, híjole, ¿te acuerdas aquella vez que se me cayó el bote de pintura? No digas. Iba llegando el maestro ahí. Sí. Pasaban ahí muchas cosas. Sí. Era en ese sentido como muy ameno el ambiente, ¿no? Porque además trabajaba Rafael muy de la mano de Carla Hernández, que fue pues, su mano derecha en toda la producción artística hasta que ella falleció. Y entonces pasaban muchas anécdotas porque todo era muy como orgánico, ¿no? Desde eso, que se cayera algún bote de pintura, hasta que se incendiara parte del mural, porque se ocupaba mucho fuego, entonces ciertamente se prendían y arriba en el andamio, cosas que después obviamente pues no se perdía la pieza ni mucho menos, sino se solucionaban, pero en ese momento sí era así como en una ocasión estaba justo eso, Carla estaba en la parte de hasta arriba de un andamio y puso una capa de pintura con base solvente y después le puso fuego, entonces se prendió como 3 metros el mural de la pieza y luego ahí hay que apagarlo, y ese tipo de anécdotas son muy, muy chistosas, ¿no? Ajá. Qué interesante, porque precisamente todas esas vivencias hacen que el programa y nuestra audiencia pues le coja sabor, ¿no? Porque son cosas que, bueno, uno que va a saber que usas fuego, usas esto, y la obra de Cauduro se incendia, ¿no? Sí, o sea, nadie se lo pone a pensar. Volviendo con el maestro Cauduro, de alguna forma él ha marcado un antes y un después de tu vida artística, estrictamente él con este proyecto. Sí, sobre todo en lo que yo comentaba hace un momento, que fue muy útil ya para mi producción personal, toda esta parte de ser fiel a lo que uno quiere decir y de tratar de, claro, cada quien tiene sus propios intereses dentro de su obra, pero esta parte de investigar nuevas formas y eso me parece muy, muy interesante. Y ya a partir de ahí, porque además mi etapa ya se prestaba para eso, ya no estaba en la preparatoria ni nada, ya era un poco mayor, ya mi carrera se desenvolvió de manera individual. Y se conservó una gran amistad con el maestro, pero ya de forma de eso, lejos de proyectos ya laborales. Y bueno, ya lo que digo, a partir de ahí ya mi camino se fue labrando de manera propia, con galerías y con estas cosas que además no fueron
pues realmente descubiertas o acercadas por el maestro hacia mí, sino, a ver, claramente conocí gente ahí, pero el maestro no era alguien que te abriera su propio camino, ¿no? Era más bien dado a que cada quien trabajara sus propias cosas, y en mi caso fue así. Oye, ¿Cauduro vio alguna de tus obras? Sí. ¿Y qué comentarios, en fin, cómo se le acerca una obra de un discípulo al maestro, qué sé yo? Pues en ese momento, cuando entré, que primero me pidió ver las obras en vivo, eran cuadros muy de mis primeras etapas, y me hizo algunos comentarios y revisa esto, ve esto, puede funcionar así y asado, pero yo creo que en líneas generales pues vio que las vio con agrado y con cierto pues factura que era buena. Eventualmente ya pues conoció varias etapas de mi producción, me inauguró alguna exposición, pues muy bueno. Entonces ya conocía más mi trabajo más profesional, digamos, y más personal, pero también más profesional, ya no una etapa tan de los inicios, ¿no? Sino fue siguiendo mi desarrollo hasta pues quizás el 2018, así que fueron las últimas obras que él vio mías, o 19 por ahí. Sí. Ahora sí, ya entrando en el tema de tu producción, yo he tenido la gran fortuna de ver algunas de tus obras. Has hecho varias series, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta ya etapa tuya, en donde, no sé, cómo nació la idea de hacer una primera serie, dónde la expusiste, de qué trataban. Sí, o sea, realmente lo que hago, volviendo a lo que decía con anterioridad de los intereses y las cosas sociales y eso que es parte de mi producción, trato como de hacer... Pues sí se pueden llamar series, pero no hago una de inicio a fin, sino voy teniendo como intereses y voy desarrollando obra de una y de otra y de otra, y a lo mejor son 3 o 4 series abiertas, que ya después, cuando se ve el cuerpo de obra de cada una, pues te das cuenta que unas concatenan con la otra, y se hace este seguimiento serial, ¿no? Pero no hago como de punta a punta estos trabajos, sino voy desarrollando respecto a mi interés, a lo mejor de ese momento. Digo, bueno, ahora voy a hacer esta obra, y ahora esta, y ahora voy a tomar esta, ¿no? Sin embargo, hay muchos bocetos de obras pensadas y planeadas en función de las series y de los intereses que voy teniendo. Después, ya a la hora de hacer exposiciones, sí han habido algunas que son como de una serie en específico, como esta que hice de la violencia de género hace unos años, pero realmente las exposiciones son un compendio de obras de las distintas series, que ya cuando se ven pues tiene un carácter homogéneo, porque finalmente es la producción de un mismo autor, ¿no? Okay. ¿Y hay alguna obra que digas, esta me gustó mucho cómo me quedó? Que si pudiera, bueno, no sé si ya la vendiste o se quedó en algún lado, que dijeras, esta quisiera tenerla conmigo todo el tiempo. Pues sí hay algunas obras que han marcado por gusto y por etapa, y algunas, la minoría he decidido quedármelas como para mi colección, pero la mayoría han estado afortunadamente ya en casas de coleccionistas y en el mercado, de diferentes etapas, ¿no? Desde los 18, 19 años, que eran la etapa que estaba con el proyecto de los murales al mismo tiempo, y esas obras se vendieron, y hay un par de ellas que son muy icónicas, y otras ya de etapas más actuales, ¿no? De la violencia esta de género, que tengo una que es mía, y así he ido, pero la mayoría procuro que salgan al mercado y que estén ya en colecciones y se vayan colocando. Platícanos, yo creo que hay un punto muy importante, y con esto cerraremos este bloque para hablar del emprendedurismo en el último bloque, ¿no? ¿Qué se siente, digamos, que alguien te compre una obra? Y si recuerdas cuál fue, quiero suponer que sí. Fue mi primera obra, ¿no? Se fue, no sé si en el precio que tú querías, ¿verdad? Pero salió a la venta, ¿no? Esa parte de cerrar el círculo, ¿no? Fui el creador de algo y alguien
dice, me lo llevo. Sí, yo la verdad es que tuve la fortuna de empezar a vender muy, muy desde el inicio. Uh-huh. Empecé a vender pues desde esta etapa de formación. Me iba, porque además procuro ser muy clavado y muy disciplinado con ahora mi carrera, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento eran las técnicas que estaba aprendiendo y todo. Sigo aprendiendo, pero en estas primeras etapas de incursionar, uh-huh, pasaba largas horas y paso largas horas pintando y dibujando, y en ese momento me iba mucho a las cafeterías y a hacer retratos y a practicar y eso. Y me llegaba ahí la gente y me preguntaba y eso, y empecé a vender primero retratos y bocetitos, tamaño carta, pues eran precios muy baratos efectivamente, pero ya mercaba alguna cosita, y luego los primeros cuadros también en óleo los empecé a vender muy chico, y el primer cuadro en óleo, la primera pintura, me la compró el que era director de mi preparatoria en ese momento. ¡Ay, qué maravilla! Qué padre, ¿no? Fue un encuentro además muy, muy casual, porque yo iba llegando a un restaurante en el centro de Cuernavaca con mi familia y traía el cuadro, y él estaba comiendo en una de las mesas cercanas, y fue hola, y nos saludamos y le gustó y me dijo yo te lo compro ya, y así salió, ¿no? Y ya de ahí pues ha ido continuando la línea a medida de que se va incrementando la carrera, pues con otras ventas y otras colecciones, y tengo coleccionistas que ¿Qué imagen traía ese cuadro para que sepamos qué fue lo primero que se vendió? Era una naturaleza muerta. Una naturaleza muerta, que pertenecía a estas primeras etapas. Y yo trataba de abordar muchos temas, ¿no? Yo con el interés de ya llegar a la figura humana, pero hacía obras de muchos otros, para abarcar temáticas distintas y aprender y ver cómo se gestionaba. Ya después, pues las obras que he ido marcando ya van con mi lenguaje, ¿no? Ok. Muy bien, pues ¿qué te parece o qué les parece que hagamos una segunda pausa para entrar a nuestro último segmento y hablar de los patrocinadores, ¿no? Porque si no hablamos, esto no funca. Esto no se acciona. Bueno, amigos, estamos aquí en La Chimenea, el podcast, así es que nos estamos viendo en unos minutos. Pues ya estamos listos para este último segmento. Estamos aquí con Alberto Penagos, un artista que nos está platicando pues de una manera muy detallada, muy interesante, todos los aspectos de su vida. ¿Y qué te parece si hablamos de nuestros patrocinadores, mi estimado Ángel? La gente que hace realidad esta chimenea, amigo mío, tenemos a Estudio Ansures, que es donde estamos actualmente, claro. ¿sí? Beatamina, ¿verdad? El estudio de producción que nos produce, claro. Así es. Filco, la Feria Internacional del Libro, Coyoacán, que estamos a un mes, Alberto, de arrancar la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. Que por cierto he de decir que tiene stands de libros de arte muy buenos. Yo cada año me hago ahí de un buen grupo para la biblioteca. Claro. Filco, México 500, Muebles Paula Pérez, donde estamos sentados actualmente, y Avalúos de Arte, su representante. ¡Vámonos! Okay. Muy bien, es que esto de los patrocinadores es muy importante. No sé si ustedes recuerdan un refrán que decía: gallina que no pone huevos, ¿no se la saben? Es buena para el mole. Al caldo. Sí, pues gallina que no pone huevos, pásala al caldo. Mira que sí, para que produzca en su ahora que tengo etapa. Gallinas. Pues sí, tú que tienes gallinas ahora allá en tu granjita. Sí. Bien, pues adelante, entramos con el tema de la etapa actual, amigo mío. Actual, sí, porque está muy padre hablar del pasado, las anécdotas y todo, pero claro, yo sé que Alberto viene bajando de España prácticamente, actualmente radica allá. Nos platicabas en Toledo. Y platícanos un poco qué proyectos estás haciendo allá. Pues ahorita estamos desarrollando obra y buscando exponer allá. Tengo una exposición colectiva de dibujo, de una selección de un premio de dibujo allá, en donde pues acaba de concluir hace unos días esta exposición que duró un mes y medio, y produciendo obra para ir generando algunas otras exposiciones y proyectos allá con galerías y con coleccionistas, sin dejar a un lado, claro, México y los proyectos que también
tengo aquí. Ok, ¿te patrocina alguna galería? ¿Ya estás trabajando con alguien en particular? No, ahorita no. Ok. Ahorita no. Ojo ahí para quienes tengan, y conocemos coleccionistas que tienen cosas ahí en España, ¿no? Es una buena oportunidad de negocio, mi querido. No, bueno, pues en algún momento determinado, sin poner una fecha, queremos ver la posibilidad a través de Ángel, que él es el experto en estas cosas, que nos puedas tener una exposición ahí en la Cámara Nacional de Comercio. Yo creo que existen los gustaría espacios, mucho una exposición existen las posibilidades y bueno, aquí está la invitación para que entremos en un proceso. ¿Qué te parece, Me Ángel? gustaría mucho que vieran su obra. Yo que he tenido, nuevamente lo reitero, el privilegio de ver su obra. Tiene obra maravillosa, amigo, tanto de obra pequeña como obra ya más grande. Estamos hablando 1.5 metros, 2 metros, ¿no? Obra muy, muy interesante, con temas muy, sí, crítica, sí, social y todo, pero también muy ameno al ojo, con un diálogo, una dialéctica con la obra muy interesante. Cuando la ves, inmediatamente empiezas a dialogar con la obra, te empiezas a imaginar cosas. Es una obra muy interesante la de aquí, mi amigo, y con una calidad técnica tremenda, ¿no? Gracias. Muy bien, pues adelante tu pregunta al respecto. Pues, ¿qué proyectos tienes en futuro? ¿Estás ahorita trabajando en alguna serie? ¿Vas a hacer alguna exposición? ¿Cómo pinta el futuro ahí en España? Sí, pues las dos cosas. O sea, estoy trabajando en series nuevas. Continúo también estas otras que tengo ya abiertas, pero pues voy intercalando con nuevos intereses de estar que surgen de estar en un nuevo lugar, un lugar diferente, con otra luz, con otra gente, con otras calles, con todo esto. Entonces, estoy ahorita desarrollando una serie sobre cuestiones más urbanas y materiales de reciclaje. Entonces, qué maravilla. sin perder la figura humana y todo esto que es propio de mi obra, busco superficies que aparentemente ya están como en desuso. Okay. Y les vuelves a dar otro Me encanta eso. Entonces dialoga, porque además la temática y más bien la imagen de la obra, de los personajes que estoy eligiendo y eso tienen que ver con una temática urbana, digamos, en donde además recupero partes del graffiti que comenté que hacía un poco y eso, pero al mismo tiempo la superficie donde está hecha también son superficies que están en diálogo con un contexto urbano completamente, porque son, digamos, materiales de desecho en cierto sentido, ¿no? Claro. Entonces estoy ocupando, no sé, obras en puertas, sobre cartones, sobre cosas así, obviamente siempre preservando los conocimientos técnicos de cuidados de la obra, pero me interesa mucho como tener este diálogo, que no solamente lo urbano sea en el personaje, sino también en los elementos. Fíjate que yo tengo una obra de mi querido amigo, ahorita está en mi casa, es una obra que parece que la golpearon de atrás para adelante. Es una óleo sobre madera, si no mal recuerdo, y tiene también lámina, metal. Y la madera parece que la golpearon de adentro hacia afuera, está rota y parecía un accidente, pero al mismo tiempo le da tanta sensación de que estás, pues sí, en la calle, estás viendo algo que es un clásico, que vas pasando y ves algo que te llama mucho la atención, pero es un pedazo de pared, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Pero lo tienes ahí en tu casa, ¿no? Eso es una sensación muy linda. Pero además, lo que pasa es que trato de que yo veo la superficie pictórica como si fuera la piel del ser humano, que se agrede y se daña en el transcurso de vivir, ¿no? Sí. Entonces, procuro como dejar esas heridas o estigmas de alguna forma del paso de lo que va surgiendo en la propia producción. Entonces, más allá de ser una apariencia urbana en ese sentido, es más bien como esta intención de agredir al elemento y la rompo y las quemo y hago una serie de cosas, más por este diálogo con la piel del cuerpo. Lo otro urbano ha sido más a propósito de estar en este nuevo espacio, ¿no? que me ha sugerido como estos diálogos con elementos de desuso, ¿no? Okay.
pero mi interés no es como replicar per se o hacer un aspecto de una fachada o algo así, ¿no? Sí, no. Nunca ha sido como eso, sino más bien lo otro, ¿no? Y le da características muy buenas y muy especiales a la obra de manera orgánica. ¿Qué técnicas usas más? Pues imagino que tienes varias, ¿no? Sí, efectivamente son técnicas mixtas. Trabajo con óleo, con acrílico, pongo muchas arenas, quemo, ocupo plásticos, no sé, sobre todo tintas. Voy ahí como mezclando y utilizando materiales que para esa obra vayan funcionando, ¿no? Muy bien. En cuanto a tu manera de organizarse diariamente, semanalmente, mensualmente, a mí me interesaría mucho que nos platicaras ¿Cómo se organiza un artista y el equipo con el cual trabaja? Que en este caso nos platicabas un poco antes de empezar el programa, que de alguna manera con tu esposa, ¿verdad? Pues has hecho algún equipo de trabajo, ella se encarga de algunas cosas. Realizas una obra, la das a conocer a través de redes sociales. O sea, cómo Alberto Penagos se abre al mundo, estrictamente hablando, después de que ya tiene una obra o en proceso de realizarla, para que la gente vaya viendo cómo va creciendo esa obra, y a lo mejor en el Instagram, que es la red social que más manejas, la das a conocer. ¿Cómo te vas organizando? Platícanos de esa parte en cuanto a dar a conocer tú por ti mismo, sin llegar a una galería. Claro, también una galería es importante, pero muchas veces ya las redes sociales, todo esto de la inteligencia artificial y todo esto, pues ya nos está moviendo el tapete a todos, ¿no? Sí. Platícanos de esa parte, como emprendedor de algo, porque precisamente nosotros somos emprendedores, ¿no? Y estás tratando de avanzar esta obra y no sé, ¿verdad? Sí. Yo, o sea, claro, las herramientas actuales como las redes sociales y eso creo que es muy funcional usarlas, y efectivamente voy tanto compartiendo partes del proceso, ¿no? Sobre todo en Instagram, que es lo que más ocupo, como ya la obra concluida, voy publicando imágenes y eso, que toda esa parte del trabajo digital y de medios la hace más mi esposa, que colabora conmigo en eso. Y eventualmente también pues voy compartiendo las imágenes y hablando con coleccionistas que ya tienen obra mía, tratando de dialogar también con art dealers y toda esa parte, para que también han llevado parte de mi trabajo y así, y que ya lo conocen. Entonces, para mostrar la nueva producción e ir agilizando todo el proceso de venta y de mercadeo de esta obra, ¿no? Aquí también con Ángel, que ha tenido unas piezas mías y así, ¿no? Entonces trato de abarcar como todas las áreas, porque pues efectivamente, o sea, somos también emprendedores, ¿no? Finalmente, después de que la obra pasa esta etapa de creación, de estar dentro del estudio y todo lo romántico y bonito que es la producción artística, pues después de que sale hay que marcarlo. Y bueno, y para concluir un poquito la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo respondes ante la crítica, ya sea positiva o negativa, de alguien que ve en redes sociales algo tuyo, ya sea o negativo o positivo, ¿verdad? O sea, siempre hay de todo, ¿no? ¿Cómo respondes en ese sentido, no? Pues yo trato de contestar y ser muy gentil y con todos. O sea, nunca, afortunadamente, he recibido como críticas muy violentas, digamos, o agresivas, o con mucho hate, estas cosas. Sí han habido una que otra, y de igual forma las respondo y ya no, porque pues uno está expuesto a comentarios de todo tipo, pero trato de hacerlo con mucha prudencia y respeto. No me sumo, digamos, a la hate, porque además es lo más lógico. Nadie creo que le gusta al 100% de la población, nada en ninguna disciplina, entonces pues estamos expuestos. Ahorita acabo de mostrar a la cámara, mientras platicabas, amigo mío, esta pieza que supongo que esa ya es de allá de España, la habrás hecho, que es de lo último. ¿Cómo se llama, Ángel? Que fue la que mostraste a la cámara, ¿no?
Temptation. Sí. Sí. Está maravillosa, ¿no? Como podrán haber visto, si es que se vio, porque ya no supe si se vio, ¿verdad? Pero se vio. El manejo técnico es maravilloso, ¿no? La propuesta social también se ve aquí, ¿no? Y esto que hablaba Alberto acerca de las cicatrices de la piel y cómo se confunden con el material, es pues tu propuesta personal, ¿no? Y me parece maravillosa, es muy profunda, ¿no? Y yo creo que tener este tipo de piezas en casa siempre dialogan bien, siempre es una pieza con la que no te cansas, que la ves todo el tiempo y puedes estar con ella pues bastante, ¿no? A mí me encanta su obra, pienso que vale mucho la pena ahora para los empresarios que nos ven. Una buena inversión, ¿no? Es comprar ahorita, ¿no? Y saber que es una pieza que a lo largo del tiempo pues va a tener un muy buen valor, que no se va a apreciar, y compraste algo con mucha calidad, ¿no? No compraste algo de cualquier persona, sino de una persona que ya lleva pues mucho tiempo en el mercado, que sabe lo que hace, ¿no? Que tiene un rumbo muy bien definido, que está trabajando constantemente, ¿no? Entonces creo que tiene Alberto todas esas características positivas. Muy bien, pues ya estamos entrando a la recta final, Alberto. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa de La Chimenea. Esperemos que será en algún tiempo que regreses, que nos sigas platicando de toda tu producción allá en España. Y creo que enriquece tu presencia aquí, porque precisamente se trata de exponer a los artistas mexicanos, ¿no? Si no es un nuevo valor, porque ya tienes tu tiempo en esto, pero son nuevas tendencias, gente que debe de conocerte y todo ello. Pues nada, amigo, pues agradecido por haber venido, por estar aquí con nosotros y pues esperando que podamos hacer algo en el futuro, una exposición allá en la Cámara, lo que sea necesario, ¿no? Correcto. Claro que sí, ¿Con qué gracias. te gustaría despedir el programa, estimado Alberto? No, pues agradeciéndoles otra vez por la invitación a ti y a Ángel por el espacio y por esta plática que estuvo muy a gusto. Qué bueno que te gustó, amigo mío. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Estoy un mes. Un mes, ok, bueno, nos queda tiempo para planear. Pues sí, seguramente que sí. Ojalá nos dé tiempo de irnos a comer, en fin, y que conozca. ¿Ya conoces el edificio de la Cámara Nacional de Comercio? ¿No lo conoces? Ahí en Reforma, pues te podríamos invitar a ver si te das una escapada. Ya tengo por ahí una cita que ahorita acabando el programa cierto, te voy a invitar. Y bueno, ¿por qué no lo decimos al aire, verdad? Pues tenemos, Pues sí, por supuesto. tenemos una sesión De hecho, el próximo lunes, así es. un desayuno al cual te queremos invitar a las 9 de la mañana. Es una sesión dedicada en temas de educación y fíjate que nada más nos la va a dar el exrector Enrique Sanz Jiménez. Exactamente, es rector de la Universidad de Comillas, allí en Madrid. Universidad Pontificia, Comillas, Madrid. Exactamente, nos va a dar esta plática, así es que pues cordialmente invitado. Ya nos dirás al ratito si sí nos acompañas o no, pero bueno, vamos a concluir el programa agradeciendo a toda la estructura de los grupos especializados, así es. A nuestro líder como representante de los empresarios ante la presidencia. ¿Nombre? Sergio. No me acuerdo su apellido, amigo mío. Ya a mí ya se me olvidó. Pero, No, Sergio bueno, Guzmán. Sergio Guzmán, a Daniela López Casa y un abrazo muy fuerte a nuestro presidente que está ya por concluir su mandato, su segundo año de trabajo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Así es que nos estamos viendo prontamente. Denos un like. Evidentemente estoy seguro que les gustó. Síganos, ¿verdad? Sí. Por las redes que ya les mencionó Ángel, y nos estamos viendo en la próxima chimenea. Hasta la próxima.